Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, es increíblemente potente y a menudo casi invisible. Ese patrón que hace que muchas personas se queden totalmente paralizadas en situaciones de alta presión. Es un mecanismo súper profundo, y la verdad es que entenderlo es el primerísimo paso para poder cambiarlo. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Esa sensación de quedarse completamente en blanco justo en medio de una entrevista de trabajo o en una presentación importante. Es una experiencia que conocemos, que es muy común y para qué engañarnos. Duele un montón. Pero, ¿y si no fuera lo que parece a simple vista? Aquí está la idea central, el giro de guión que vamos a explorar. Vamos a intentar cambiar la perspectiva por completo. Dejar de culparnos, de sentir que hemos fallado y empezar a entender que quizás es un mecanismo de protección que, aunque tiene buena intención, se ha pasado de frenada y ahora nos está limitando. Vale, vamos al lío. Vamos a analizar un momento muy concreto, como esa típica entrevista desastrosa que sencillamente no salió bien. La sensación inmediata es de fracaso personal, ¿verdad? De no soy capaz. Pero la historia real, es bastante más compleja. A veces, la explicación más simple es también la más acertada. No es que una persona no pueda hacer algo, es que el salto que se le estaba pidiendo a su sistema nervioso era sencillamente mucho más grande de lo que estaba preparado para aguantar en ese preciso momento. Y fijaos qué interesante este contraste. Por un lado, tenemos años y años en los que el sistema ha aprendido una regla de oro. Evitar es igual a estar seguro. Y por otro, de repente, le exigimos que tolere una exposición máxima, de altísima presión. Es que es como si pretendiéramos correr una maratón cuando nuestro músculo social lleva años sin entrenar. El resultado, en realidad, no es un fallo, es pura biología. Aquí es donde empezamos a tirar del hilo del misterio. El verdadero problema no es un único evento, como la entrevista, sino un patrón que se ha ido estableciendo, muy bien asentado, a lo largo del tiempo. Un patrón que, y esto es lo curioso, puede llegar a disfrazarse de algo muy inteligente. Y aquí tenemos un punto que es absolutamente crucial. Pensar en el problema, entenderlo, darle 1000 vueltas, puede parecer muy productivo, pero si ese análisis nunca, jamás va seguido de una acción, por muy pequeña que sea, entonces se convierte en la forma más elegante y sofisticada de evitación. El sistema se acostumbra a pensar en la acción, pero no a ejecutarla. Ahí está la trampa. Es que la autoconciencia, por sí sola, no cambia absolutamente nada. Porque el cambio de verdad no ocurre en la cabeza, en la comprensión. Ocurre en la experiencia, en una experiencia nueva, en el cuerpo. El sistema no necesita más teorías, lo que necesita son nuevas pruebas. Venga, vamos a ver cómo se va construyendo todo esto. Porque el sistema no solo nos da miedo y ya está, no, es mucho más astuto. Tiene formas increíblemente ingeniosas, a veces casi secretas, de asegurarse de que la evitación ocurra, y muchas veces sin que ni siquiera nos demos cuenta. Esa sensación de repente de agotamiento, de desgana, justo antes de ese evento que nos desafía, normalmente no es pereza. Es el sistema nervioso bajando el interruptor de la energía a propósito. ¿Para qué? Para que no haya impulso. Sin energía no hay acción, y sin acción no hay peligro. Es una lógica aplastante. De pronto, esa oferta de trabajo que parecía perfecta ahora tiene 1000 pegas. Es que la empresa no me convence, el sueldo es un poco bajo, pilla muy lejos. Oye, que a lo mejor es verdad, pero muchas veces es el cerebro buscando una justificación lógica y racional para poder retirarse sin tener que admitir que lo que hay de fondo es miedo. Dificultad para pensar con claridad. Se te olvidan las cosas, esa sensación de no estoy preparado. A veces el sistema simplemente nos echa una especie de niebla en la mente. Es un bloqueo cognitivo para que no podamos avanzar y así nos da la justificación perfecta para posponerlo. Mejor lo hago luego, que ahora mismo no estoy bien. Y esta tabla lo resume de una forma brillante. Señales que normalmente interpretamos como «es que no estoy de humor» o «este sitio no es para mí», son en realidad estrategias de protección increíblemente sofisticadas. Todo nuestro sistema se pone de acuerdo para que evitemos la exposición a toda costa. Con todo esto sobre la mesa, llegamos al núcleo del misterio. ¿Qué es eso tan importante que este sistema tan complejo está intentando proteger con tantísimo esfuerzo? Porque el miedo no es a la entrevista en sí, no, es algo mucho, mucho más profundo. Así que el punto crucial es este. El verdadero miedo no es a fallar en una tarea, es al juicio que podría confirmar esa herida central, esa creencia profunda de que no hay un lugar para mí, no soy suficiente o no pertenezco. La entrevista es solo el escenario donde ese miedo tan antiguo podría, de repente, hacerse muy real. Y para que no suene tan abstracto, este vacío se compone de estas necesidades emocionales que son fundamentales. Cuando no fueron cubiertas de una forma consistente, el sistema aprende a exponerse, a arriesgarse a volver a sentir esa soledad, a confirmar esa herida.
Y aquí es donde se ve la conexión, que es directa y muy lógica. El patrón de evitación de hoy no es ilógico para nada, es la estrategia que el sistema encontró hace muchísimo tiempo para no sentir el dolor de ese vacío. Lo que pasa es que lo que antes protegía, hoy en el presente nos está limitando. Y es muy importante entender que esto no tiene una única causa, no es culpa de una sola cosa, es una mezcla de factores. Una parte importante, un 40% más o menos, viene de la historia temprana. Luego hay un 25% que puede ser pura biología, un temperamento más sensible, un 20% de experiencias sociales, como el acoso escolar, y el último 15% de los propios hábitos que van reforzando el ciclo. Verlo así ayuda un montón a diluir la culpa y a tratarse con un poco más de compasión. Bueno, y ahora que el porqué está más o menos claro, vamos a ver el cómo. ¿Cómo se construye una salida a todo esto? La solución, desde luego, no pasa por actos heroicos ni por lanzarse de nuevo al vacío sin más, sino por un camino mucho más amable y manejable. La clave, la palabra mágica, es esta: reentrenar. No se trata de luchar contra el patrón, sino de entrenarlo, de darle al cuerpo, muy poquito a poco, nuevas pruebas de que la exposición se puede tolerar, de que la incomodidad se puede sostener, y de que el rechazo, pues oye, no siempre ocurre. Y la estrategia se puede resumir en estos 4 principios. Lo primero, preparar el sistema, calmarlo un poco con cosas básicas como dormir bien o moverse. Luego, empezar con exposiciones mínimas, casi ridículas. Después, simular el reto en un entorno seguro, sin consecuencias. Y solo entonces, probar una situación real, pero de baja presión. Se trata de construir escalones, no de intentar saltar un muro de golpe. Y esta idea final lo resume todo perfectamente. El objetivo último es cambiar nuestra relación con este patrón. No es un defecto que haya que erradicar, sino una estrategia de supervivencia que se ha quedado obsoleta y que simplemente necesita actualizarse con nueva información, con nuevas y pequeñas experiencias. Y con esto terminamos. La idea no es quedarse solo en la comprensión intelectual, sino dar un paso, por muy pequeño que parezca, hacia la acción. Porque cada mínima experiencia que contradice el miedo va aflojando un poquito el patrón y abre la puerta a un futuro diferente.